de la PyCon por este espacio. El día de hoy voy a hablarles de un tema que es bastante popular en estos días y son los sistemas basados en agentes cognitivos. Y pese a que es un tema bastante popular, poco se conoce sobre el verdadero potencial de estos agentes, el cambio de paradigma que representan y mucho menos sobre los desafíos que enfrentamos al ponerlos en producción. Así que para iniciar podemos ver un poco sobre la definición general de lo que es un agente cognitivo. Un agente en la generalidad se define como un sistema que emplea un modelo de inteligencia artificial para planear e interactuar con su entorno a través o para cumplir un objetivo definido por el usuario. Y pese a que esta definición es bastante completa, no enmarca por completo la complejidad de lo que son los agentes cognitivos. Así que buscando un poco en la web para brindar una definición que parezca un poco más interesante, di con un blog del cofundador y CEO de LangChain, Harrison Chase, en donde explica lo que son las arquitecturas cognitivas. Así que leyéndolo un poco y consumiendo un poco lo que son los diferentes términos que utiliza, nos podemos dar cuenta, basados en la definición general de lo que son los agentes cognitivos, que un agente no es más que una implementación concreta de una arquitectura cognitiva. Y esto es porque, si bien los agentes utilizan modelos, generalmente LLMs, para planificar, planear y actuar a través de herramientas con su entorno, y podemos decir que con ello tenemos la parte cognitiva, también necesitamos de esa parte de ingeniería tradicional que se conoce actualmente como tradicional, que nos permite a través de las herramientas interactuar en entornos reales. Pero entonces nos preguntamos, muchas de estas cosas como buscar, redactar, resolver problemas matemáticos los podemos hacer con los modelos actuales de LLMs porque son bastante poderosos. Sin embargo, cuando le solicitamos a estos modelos de inteligencia artificial interactuar con herramientas del mundo real, los alcances son bastante cortos. En este prompt que le consulté a ChatGPT, obviamente le pedí que me enviara un correo y pues me dijo, obviamente no puede porque no tiene las herramientas suficientes para interactuar con el mundo real. Y no solamente con el envío de correos, sino también con la utilización de otras APIs externas que podamos llegar a necesitar dentro de los diferentes procesos organizacionales que tengamos. Y esto obviamente sumado a las limitaciones de memoria que tienen muchas veces este tipo de modelos. Así que retomando un poco sobre lo que significa ese cambio de paradigma que nos muestran los modelos basados, los sistemas basados en agentes cognitivos, nos podemos dar cuenta que hemos pasado de un único modelo monolítico o de un único gran modelo de inteligencia artificial a un sistema compuesto de modelos de inteligencia artificial. Acá tenemos este modelo monolítico en donde tenemos una entrada que es la consulta generada por el usuario. El modelo pues procesa una respuesta y a partir de ello genera una respuesta. Esto pues, como les mencionaba anteriormente, tiene una gran capacidad de generación. Sin embargo, a veces tiende a alucinar de acuerdo al contexto que tenga a los diferentes mensajes que hayamos enviado durante la interacción que tengamos con el modelo. Así que ahora tenemos este cambio de paradigma que es el modelo compuesto de inteligencia artificial, en donde contamos con varios elementos, teniendo en cuenta que un sistema de por sí es modular, es decir, tiene varios elementos que lo componen. Contamos entonces con
el ingreso, la consulta del usuario, ingresa al modelo. Este modelo entiende, es decir, ya piensa sobre la consulta que le ha generado el usuario y a partir de ello decide si es necesario ejecutar una acción, con qué herramientas ejecutarlas y qué argumentos pasarle a esas herramientas para que pueda resolver la consulta generada por el usuario. Es decir, este módulo de herramientas que vemos aquí, que no son más que funciones que generamos para que interactúen con el entorno en el que queremos desarrollar el caso de uso. Y tenemos acá entonces también otro de los grandes componentes, que es la memoria. La memoria le permite al LLM consultar entre estados el contexto y a partir de ello planear y razonar de manera coherente a lo que le está solicitando el usuario. Así que si lo vemos de manera un poco más general, basándonos en la teoría de sistemas, podemos entender estos sistemas compuestos por modelos de inteligencia artificial como sistemas abiertos de complejidad creciente. Abiertos porque, como si lo vemos por las líneas intermitentes, este modelo interactúa en su entorno, ¿sí?, a través de las herramientas, y de complejidad creciente porque puede ser tan complejo como querramos que lo sea. Entonces, aquí podemos ver un poco sobre ese aumento de complejidad al que me refiero. Si vemos a nuestro agente como un escalón más de la evolución de los modelos de inteligencia artificial y lo comparamos con la evolución de nuestra propia especie, y recordando un poco, nuestra especie fue avanzando y fue elaborando herramientas cada vez más sofisticadas y más herramientas y cada vez más sofisticadas. Ocurre exactamente lo mismo, por lo menos intenta emularlo, la evolución de los sistemas basados en agentes cognitivos. En este caso vemos este modelo que representa todo el agente. El agente es el modelo, las herramientas y la memoria, una suma completa de los módulos, y vemos aquí el razonamiento y la planeación que se da a partir del modelo que entiende la consulta del usuario. Posteriormente, la invocación de herramientas, que es cómo queremos resolver la consulta del usuario, qué herramientas necesitamos para hacerlo, y por último, observation handling, es decir, una observación, un feedback sobre la respuesta que estamos generando, si es realmente coherente con la consulta que nos está generando el usuario. A partir de ello, pues generamos una respuesta final, obviamente apoyados del modelo LLM, como lo vimos anteriormente, para que sea un poco más natural al usuario y pues obviamente relacionada con el contexto que nos está brindando. Aquí podemos ver que inicialmente tenemos la consulta del usuario, posteriormente el pensamiento o planeación de las acciones que se deben ejecutar y cómo se deben realizar, y posteriormente la acción, que es cuando llamamos a estas herramientas a través de los diferentes argumentos que éstas necesitan para elaborar determinada acción. Y acá, por ejemplo, vemos una observación, es decir, el modelo, el agente completo todos sus módulos, evalúa si realmente esta respuesta coincide con lo que necesita el usuario y a partir de ello realiza una retroalimentación. Si está bien, genera una respuesta final apoyado nuevamente del modelo LLM. De lo contrario, vuelve a generar esto en un ciclo hasta que se tenga la respuesta. En algunas ocasiones, como veremos más adelante, no es posible obtenerlas, así que pues simplemente el modelo le da un mensaje al usuario de, obviamente no un error, como lo vemos muchas veces, digamos, en el software de manera general, sino algo un poco más natural a nuestro lenguaje. Así que aquí podemos ver cómo ese aumento de complejidad nos está permitiendo generar sistemas cada vez más parecidos al intelecto humano. Nosotros antes evaluábamos nuestro entorno, actualmente lo hacemos ya de manera
casi que automática. A partir de esa evaluación y de lo que queramos realizar, ejecutamos un plan en pasos. No lo vemos porque obviamente ya no es necesario realizarlo, sino es un proceso automático, y utilizamos las herramientas que necesitemos para ejecutar determinada acción en nuestro entorno, tal y como lo están realizando actualmente los agentes. Así que ya entendiendo un poco más el panorama de lo que es un agente, podemos describir las diferentes componentes del mismo. Iniciamos con el agente llamada de herramientas, o lo que viene siendo la generación de las herramientas, la construcción. Si vemos la herramienta, quitando el decorador, el @tool que le precede, vemos que no es más que una función que realiza una operación, necesita unos argumentos y retorna un resultado. Esto es lo que es una herramienta, no es más que una función que nos permite interactuar ya sea con APIs, con bases de datos o ejecutar cualquier tipo de tarea que necesitemos realizar. A partir de esto, y teniendo en cuenta que en LangChain, por ejemplo, utilizando el decorador @tool, lo que hace es convertir esta función en una herramienta invocable por el agente, que a partir del docstring, aquí ya no es opcional, no es algo que queramos o no añadir, sino es obligatorio. Para generar las herramientas, para crearlas, pues el docstring nos debe dar una breve descripción de lo que es la herramienta, los argumentos que necesita y la salida que nos genera. Esto le da al modelo una guía de cómo utilizar la herramienta y además qué salida le retorna. Por último, bueno, otro de los elementos de los agentes cognitivos es la memoria. Y si bien la memoria depende del propósito general de la aplicación, distinguimos entre dos grandes grupos: la memoria a corto y a largo plazo. Nuevamente, podemos ver cómo los agentes cognitivos están emulando los procesos de resolución de problemas de los seres humanos. Entonces, la memoria a corto plazo nos permite, como bien lo indica, a corto plazo tener un contexto de las diferentes interacciones que hemos tenido con el usuario. Esto puede ser, si bien a partir de estados o de actualización de diccionarios o lo que pues pretendamos utilizar, la herramienta de datos que pretendamos utilizar para guardar esa información. Y tenemos la memoria a largo plazo, que esta ya pues es una memoria que se basa en bases de datos de vectores, embebidas, que nos permiten pues tener un contexto de muchas más consultas generadas por el usuario. A partir de ello podemos evaluar cómo se actualiza la memoria. Entonces tenemos dos grandes formas de realizarlo, y es en ruta activa, es decir, después de cada consulta generada por el usuario, la memoria se actualiza. A partir de la actualización de la memoria, el modelo lo que hace es recurrir a ella para tener un contexto más relevante y del mismo modo responderle al usuario. Esto pues obviamente la principal ventaja es que permite que el modelo interactúe de manera más confiable con el usuario y resuelva su consulta de manera más precisa. Sin embargo, le suma latencia a las respuestas, y esto se da porque cada que se invoca esa actualización y consulta a la memoria, pues estamos retrasando el tiempo de respuesta al usuario. También tenemos la actualización en segundo plano, que esta se da a partir de un tiempo específico que se programa o bien se maneja de manera interna para la actualización de la memoria. Entonces, después de determinado tiempo, como se haya programado el ciclo, se actualiza la memoria y a partir de ello, pues el agente puede consultarla de acuerdo a si considera o no que es relevante para resolver la consulta del usuario. Así que, como vemos, pues es otra forma que nos demuestra que los agentes no son más que una
emulación o una analogía del pensamiento de cómo nosotros los seres humanos resolvemos problemas en nuestro entorno real. Ahora pasamos a una de las partes que considero es crucial, aunque no es la más importante. El escoger el modelo adecuado, el LLM adecuado, es importante. Y nosotros diríamos, pero ¿por qué es importante si ya tenemos modelos de inteligencia artificial muy poderosos que nos permiten, como lo vimos, no solamente generar texto, sino resolver problemas complejos, generar código y pues realizar muchas tareas que considerábamos antes no se podían generar a partir de estos modelos? En LangChain se tienen diferentes proveedores. Estos son los 10 principales proveedores según el estudio realizado en 2024 que se utilizan para la generación de agentes. Cada uno de los mismos tiene características y propósitos diferentes. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, al tool calling, que no es más que el llamado de herramientas, es decir, que el modelo sea capaz de invocar herramientas y resolver consultas. La salida estructurada, es decir, que el modelo sea capaz de manejar salidas estructuradas. El modelo JSON, que nos permite manejar consultas complejas o argumentos complejos. Local, si lo podemos ejecutar o no en entornos locales, y esto también deberíamos considerarlo porque uno de los grandes problemas que tenemos al momento de desarrollar agentes son los costos asociados al desarrollo de los mismos. Entonces, que se ejecute en un entorno local puede ser una gran ventaja para probar el rendimiento del modelo en el entorno en el que queremos que interactúe. Multimodal, actualmente los modelos no solamente son de texto, sino que también queremos que interactúen con imágenes o audio. Entonces, obviamente, escoger un modelo para un caso de uso específico puede ser también importante. Muchas veces nos vemos que no solamente necesitamos un modelo a partir de texto. Si yo necesito algo rápido y necesito lo puedo hacer a partir de voz, pues sería ideal escoger un modelo que me permita o soporte este tipo de entradas para realizar las diferentes operaciones que queremos que realice. Y pues por último, estos son los paquetes para los cuales se puede importar el modelo y a partir de ello pues unirlo a la agente. Así que otra parte que podemos abordar y que es relevante al momento de construir un agente es distinguir entre arquitecturas de agentes y patrones de diseño agéntico. Y aquí nos podríamos dar cuenta que las arquitecturas de agentes y los patrones de diseño agéntico son prácticamente las arquitecturas de software y los patrones de diseño de software. Las arquitecturas de agentes son todo este esqueleto que nos permite a nosotros ver cómo planea, ejecuta y se retroalimenta la agente, y los patrones de diseño agéntico son estas plantillas reutilizables que nos permite ver a nosotros cómo interactúa el agente en determinadas situaciones, ¿sí? Cómo interactúa con los diferentes prompts, cómo hace el llamado de herramientas, cómo hace la consulta a la memoria. Y si recordamos, un sistema, pues otra vez, nuevamente la teoría de sistemas, estos sistemas, al ser modulares, no son únicamente la suma de sus partes. Es decir, no podemos decir que un agente es únicamente la suma de las herramientas, la suma del modelo y la suma de la memoria. No, un agente comprende la visión macro, es decir, todo el esqueleto del sistema, cómo interactúa completamente el sistema, y la visión micro, que es el comportamiento de cada uno de los agentes, de las herramientas, de la gestión de memoria. Y a partir de ello, tendríamos entonces una visión completa del sistema, un panorama que nos permite evaluar y comprender por completo cuál es el sistema que pretendemos desarrollar, cómo interactúa ese sistema con su entorno y cómo está generando
las respuestas a las diferentes consultas generadas por los usuarios. Y esto en LangChain no es más que pues, el tipo de agente que escogemos para generar el agente cognitivo. Entonces, en LangChain tenemos el agent type y hay otra cantidad de formas de generar los agentes dependiendo también del modelo que se escoja. Los modelos de OpenAI tienen funciones específicas para generar los agentes y se les da un prompt que le permite a la gente saber cuál es su identidad. En este caso podemos ver, como lo habíamos visto anteriormente, las herramientas son una lista que le damos a la gente para que sepa con qué herramientas cuenta para interactuar en su entorno. El LLM, que es el modelo que escogemos, como les mencionaba antes, no tiene que ser únicamente un modelo de texto, también puede ser un modelo de visión o de voz y el tipo de agente. Entonces, tenemos diferentes tipos de agentes. Está el modelo React, que analiza y elige la herramienta antes de ejecutar cualquier acción. Tenemos el modelo Self-Ask with Reg, es decir, divide las preguntas complejas en subconsultas y a partir de estas subconsultas ejecuta las diferentes herramientas que necesita para resolver la consulta generada por el usuario. El conversacional, que pues lo que hace es mantener el hilo de la conversación con el usuario. Sin embargo, pese a que mantiene el hilo de conversación, debemos tener en cuenta que es necesario hacer persistencia de las diferentes consultas generadas por el usuario. Y por último tenemos las funciones, que hay diferentes tipos de funciones y herramientas que ya están diseñadas y que podemos implementar a los agentes, o bien las podemos generar nosotros a partir de funciones ya que pues elaboremos de acuerdo al caso de uso que tengamos. Así que pues ya con ello en mente, no sé, recordando algunas diapositivas anteriores que les había enseñado, esto de que ChatGPT no me pudo enviar un correo, aunque yo sabía que no lo podía hacer, solamente era para ejemplificar sus limitaciones. Y nos vamos a que, por ejemplo, según un estudio de Asana de junio de este año, el 54% del tiempo laboral de los trabajadores del conocimiento, es decir, personas que se dedican a elaborar conocimiento o a entender el conocimiento, todo lo que estamos generando actualmente los seres humanos, se dedica a tareas repetitivas y administrativas, es decir, envío de correos, agendamiento de reuniones, elaboración de resúmenes o incluso a veces tareas tales como, no sé, elaborar un acta de reunión. Pues estas tareas están quitándoles la mayor parte del tiempo a las personas y es tiempo que podríamos dedicar a actividades de alto valor dentro de las diferentes organizaciones a las que pertenezcamos. Así que a partir de ello, elaboré un demo bastante sencillo. Un demo bastante sencillo que lo que hace es, a partir de un modelo fundacional de OpenAI y de algunas herramientas como Jira y Google, que pues son generalmente las plataformas más utilizadas para el desarrollo de productos o proyectos de software, más que todo para la gestión, pues desarrollé un agente o un demo de agente que lo que nos permite es la automatización de estas tareas. Así que, pues teniendo en cuenta esta arquitectura básica y el propósito del agente, tenemos, por ejemplo, el testeo manual de herramientas que nos permite evaluar si realmente nuestras herramientas están siendo lo suficientemente adecuadas para el entorno en el que queremos implementarlas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos testeando las herramientas de Google, del Gmail y del agendamiento de reuniones, y aquí ya tenemos el escenario completo del agente. Entonces, como les mencionaba, es un agente de chat OpenAI, le pasamos las herramientas, un prompt que define
la personalidad del agente o el propósito del mismo, y a partir de ello le decimos que busque en nuestro correo determinados, no sé, correos relacionados con bugs, problemas de producción, etcétera. Entonces, él lo que va a hacer es, apoyado de un modelo de inteligencia artificial, generar la consulta y posteriormente utilizar una herramienta que scrapea todos los correos y los trae de vuelta al usuario. Y pues aquí está. Trae todos los correos y va generando diferentes issues en el Jira con el nombre de la problemática asociada, quién la reportó y cuál es la descripción de esa problemática, y posteriormente genera una reunión en Google Calendar para discutir sobre dichas incidencias. Y por último, como vimos, realmente la construcción de los agentes no es compleja. Lo realmente difícil de los agentes es hacerlos confiables para los entornos en los que queremos que interactúen. ¿Y por qué? Porque a veces los modelos que utilizamos pues no generan las respuestas más adecuadas o no entienden por completo el contexto que le está brindando el usuario. Y esto se debe porque estos modelos interactúan con personas. Y las personas, pues si no nos entendemos a veces entre seres humanos, pues es mucho más difícil que nos comprenda un modelo de inteligencia artificial. Así que no se le brindan las consultas adecuadas o completas y pues estos agentes fracasan en su mayoría. Para el año 2027 se estima que el 40% de los proyectos relacionados con agentes cognitivos fracasen, porque estamos a veces implementándolos para actividades para las cuales no fueron elaborados, porque los agentes son empleados realmente para problemáticas para las cuales no tenemos un patrón definido de resolución. Es decir, no sabemos cómo resolverlo, el usuario puede tener diferentes inquietudes, distintos contextos, no podemos manejar la complejidad en su totalidad. Para eso están diseñados los agentes, no para problemas determinísticos. Así que para vender una idea, pues no es necesario mostrarla siempre como el último invento. Hay opciones deterministas que nos muestran buenos resultados y se adaptan a nuestros casos de uso. Así que ahora entendemos por qué es una sinfonía. Tal y como en una orquesta sinfónica, todo suena al unísono, todo está completamente orquestado. Pasa exactamente lo mismo con los agentes. No sabemos cómo interactúan los diferentes módulos, pero todos trabajan al unísono y todos ejecutan una operación de acuerdo al entorno para el que fueron hechos y a los usuarios para los que están siendo empleados. Este es el QR en donde encuentran la presentación y dos demos de agentes muy sencillos que nos permiten evaluar la simplicidad de elaboración y pues también darnos una idea que lo más complejo no es la creación, sino ejecutarlos en los entornos y los problemas correctos. Muchas gracias.